Bienvenidos, gracias por conectarse, por su puntualidad. Es la 1 de la tarde en punto, hora de acá del centro de México. Y pues el día de hoy vamos a platicar un poco sobre la salud del suelo, sobre la agricultura regenerativa, un término que recientemente, no sé si afortunada o desafortunadamente. Afortunadamente porque qué bueno que ya se está mencionando, desafortunadamente porque apenas se empieza a escuchar y no tiene más tiempo de estar sonando, de estarse discutiendo en más foros, pero qué bueno que ya se esté haciendo desde hace algunos años. Y hablaremos también de cuestiones un poquito prácticas, objetivas, no solo subjetivas y románticas de la agricultura regenerativa, sino de aspectos que confluyan la parte comercial, la agricultura que da alimentos a la población, con la parte de cuidado del ambiente. Este webinar está organizado por Fertilab, laboratorio especializado en análisis de suelos, de aguas, de plantas, no solo en el tema nutrimental, químico, sino también físico, biológico, temas de fitosanidad, de residuos de plaguicidas. Son algunos de los laboratorios que incluyen el complejo de laboratorios de Fertilab, que es parte del grupo Intagri, en donde nos dedicamos a la capacitación, capacitación para agricultores, capacitación para técnicos, para agrónomos. Y bueno, también una empresa hermana es Proain, quien distribuye algunos equipos de medición en campo, de medición para laboratorio. De hecho, pues Fertilab en algunos casos llega a ser cliente de Proain para algunos equipos especializados. Mi nombre es Jesús Arevalo Zarco. Por parte del grupo Intagri, les doy la más cordial bienvenida y nuevamente agradecerles por haberse conectado. Bien, pues vamos a comenzar hablando un poquito del suelo. El suelo tiene la capacidad de abordar, de solucionar, si lo manejamos bien, el suelo tiene la capacidad de abordar problemas globales. ¿Sí? Esto de aquí es la ecuación de Hans Jenny, donde nos habla que el suelo pues se formó a través de cientos y miles de años a partir de la roca madre, del material parental, por el efecto del tiempo, del clima, de los macro y microorganismos y del relieve. Y pues que ahora la población humana, animal y vegetal, pues dependen de su existencia, de su permanencia y de la existencia propia del suelo, que es algo que pareciera que nos estamos encargando de lo contrario, que lo estamos degradando, que lo estamos dejando que se erosione. Y pues de ahí viene el tema, ¿no? De cuidar el suelo, y el suelo puede ser la misma solución para el tema ambiental de la atmósfera y del agua, no solo del suelo. Vamos a hablar un poquito del agua. Nuestra obligación pues es conservarla, ¿sí? Aquí datos que quizá ya hemos escuchado, pero que siempre vale la pena reflexionar. La gran cantidad de agua que hay en el planeta, pero que en su mayoría es salada. Dice un profesor español de la zona de Almería, no nos falta agua, lo que nos sobra es sal, ¿no? Entonces están las grandes desaladoras, las grandes plantas de tratamiento que hablan de hectolitros por segundo, pero pues esto conlleva una energía y también una contaminación, ¿no? Entonces hay que cuidar la poca agua dulce que hay en el planeta. Nuestro consumo no es tanto, ¿sí? Incluso si hablamos del consumo directo, sobrevivimos con un vaso de agua al día, pero el agua que consumimos diariamente a través de los alimentos, el agua que se usó, la huella hídrica que conlleva una manzana, una mandarina, cualquier fruta vegetal, pues es mucho mayor, ¿sí? Mucho mayor que ese vaso de agua. Incluso ahora, con el tema de inteligencia artificial, el DeepSeek, etcétera, se habla de que cada vez que hacemos una consulta, cada vez que ponemos un prompt ahí en la inteligencia artificial, pues hay un cierto consumo de agua para el enfriamiento
de los servidores, ¿no? Sin embargo, pues la agricultura usa mucho mayor cantidad de agua y vemos algunos datos de lo que se usa en las zonas urbanas. Sin embargo, la agricultura usa el 70-75% del agua que usa la población, ¿sí? Mucho más que la industria, mucho más que la doméstica. Entonces, en agricultura tenemos una gran tarea, tenemos una gran oportunidad de generar un impacto tanto en el uso del suelo, porque la mitad de la tierra, de la superficie de la tierra, se usa para la agricultura, dependiendo qué consideremos suelo, la parte glaciares, etcétera, pero entre el 40 y 49%, los datos de FAO y de otros organismos mundiales estiman que se usa para actividades agropecuarias, ¿sí? Y si sumamos todo en la cadena, pues entre el 30 y el 35% de las emisiones globales vienen de esta actividad, ¿no? Y el peor tantito, que todavía un 8 entre un 7 y un 9% de la población mundial tiene inseguridad alimentaria, ¿sí? Eh, 2 o 3 de cada 7, 8 personas tienen desnutrición. Entonces, hay mucho por hacer, ¿sí? Hay mucho por hacer en el tema agrícola, en cuanto a producción de alimentos y en cuanto a cuidado del ambiente, que es pues lo que nos toca desde el punto de vista agrícola y como asesores técnicos, ¿no? Ya otro tema serán políticas públicas, distribución, etcétera, pero a nosotros nos toca producción y cuidando el ambiente. Entonces, pues ese gran reto nos lo plantea el doctor Ratan Lal, un científico con múltiples méritos y premios, hablando de temas biológicos, de ciencias biológicas, entre ellas temas agronómicos, pues es el líder en publicaciones de este tema de la alimentación. Y él nos plantea producir más con menos recursos, ¿no? O sea, no solo mayor producción por la población que está incrementando, sino producir más con menos energía, menos fertilizantes, plaguicidas, haciendo más eficiente el uso del agua, del suelo y, por supuesto, no solo disminuyendo la huella de carbono, el impacto que tengamos en las emisiones de dióxido de carbono, sino que sea una huella negativa. ¿Sí? Somos de las pocas o quizá la única industria a la que se dedican las personas, cualquier otra actividad, textil, maquinaria automotriz, metalmecánica, comercio, transporte, turismo, petróleo, lo que quieran, cualquier actividad tiene un impacto en el ambiente y tiene emisiones de carbono por la energía que se requiere. Pero la agricultura, si la llegamos a hacer bien, ¿sí? Cuidando los insumos, haciendo un uso eficiente, podemos tener una huella de carbono negativa, ¿sí? Porque a final de cuentas, lo que buscamos hacer, cuidando a las plantas, es que el dióxido de carbono, esas 500, 600 partes por millón que hay en el ambiente, en el aire, pues las usen las plantas para generar carbohidratos, glucosa, sacarosa en la caña de azúcar, almidón en el cultivo de papa, aceites en todas las oleaginosas, soya, canola, incluso aguacate, olivas, etcétera. Eh, entonces, podemos tener una huella negativa de carbono, haciendo una mayor producción, una mayor generación de biomasa, que a final de cuentas el 45% de las plantas es carbono. Entonces, si hacemos bien nuestra actividad, podemos limpiar el ambiente y a la vez alimentar a la población, ¿sí? Eh, Bien, aquí preguntan que si la presentación estará disponible. Entiendo que sí, esto creo que va a quedar grabado y por ahí a lo mejor se sube en alguna de las redes sociales. De hecho, no sé si se esté transmitiendo o solamente aquí por Zoom. Ok. A Ratan Lal, que les comentaba, tuve la fortuna, la oportunidad de entrevistarlo ya en un par de ocasiones. La última frente a un público de 800 personas. Eh, en el Congreso de Nutrición y Fisiología del año pasado, en donde nos hablaba precisamente de este tema, ¿no? De la agricultura regenerativa, de la huella de carbono. Estuvo ahí en Guadalajara. Fue una entrevista en línea por cuestiones
de Salud tuvo que hacerlo a distancia. Pero bueno, él nos plantea esto, ¿no? Nos habla de la población, cómo se va incrementando. Ahorita estamos alrededor de 8.000 millones de personas. Se planea, se estima que para 2050 ya serán casi 10 o seremos, si llegamos, casi 10 y así va el crecimiento, ¿no? Obviamente esto conlleva un mayor consumo de alimentos, ¿sí? Para lo cual se requiere mayor producción de granos, pero si se fijan, él no plantea una mayor superficie para producir más granos. O sea, sí dice, aquí hablando de millones de toneladas, ¿sí? Que ahorita son unas, vamos a decir, 3.000 millones de toneladas, 2.500 millones de toneladas, se van a necesitar para el 2100 3.500 millones de toneladas de cereales. Pero el reto que plantea Ratan Lal con bases sólidas que se puede lograr es hacerlo no incrementando la superficie agrícola, sino al contrario, disminuyéndola, ¿no? En lugar de 700 millones de hectáreas cultivadas, pasar a 500 millones de hectáreas cultivadas para dejar más campo al tema forestal, ¿no? Y usando además menos fertilizante. Por supuesto, los nutrientes que requieren los cultivos no van a variar, pero haciendo un uso eficiente de los fertilizantes, aplicando lo que realmente se requiere, haciendo un análisis de suelo para aplicar los nutrientes que requiere el cultivo y no una receta completa de manera eh, no razonada, de manera irracional, pues con eso podemos llegar a esa meta que plantea el doctor Ratan Lal. Aquí también es la tercera diapositiva y última que pongo de sus trabajos, ¿sí? Donde nos habla de cómo el suelo puede ayudarnos a secuestrar el carbono, ¿sí? Aquí se habla de entre 1.5 y 3.5 petagramos. ¿Qué es un petagramo? Es 1.000 millones de toneladas métricas, ¿sí? Otros le dicen gigatonelada o gigatonelada, ¿no? Es decir, el suelo y la vegetación, una vez que se recuperen, si sumamos el carbono que puede secuestrar el suelo y el carbono que puede secuestrar los cultivos, las plantas, la vegetación, suman 333 petagramos de carbono, que es reducir en unos 150 partes por millón el dióxido de carbono de la atmósfera, ¿sí? Actualmente la concentración andará en una ciudad mediana entre 400 y 500 partes por millón, en zonas muy contaminadas hasta 600 partes por millón, ¿sí? Pero reduciéndolo esto, tendríamos un promedio de 260, 300 partes por millón. Y dice Ratanlal que es posible, no solo lo dice, sino que lo demuestra con termodinámica, con datos confiables, pero hace falta la voluntad general, ¿no? Del hombre, de los países, de los agrónomos, de los agricultores, para poder llevar a cabo esto. El agua, pues, está muy relacionada con el suelo, ¿sí? Siguiendo con el tema del agua. Eh, en promedio, ¿sí? Aproximadamente esto de CA es circa, una frase latina que es aproximadamente el 70% del agua dulce se usa en la agricultura. Y aquí está la huella hídrica de diferentes, bueno, de 3 o 4 cultivos. Kilo de tomate requiere unos 215 litros por toda la transpiración que hace la planta, ¿sí? La evaporación normal, que proviene del sol, del calor, si le sumamos a la evaporación la transpiración, lo que la planta está circulando a través del xilema, sale por el estoma y sale en forma de vapor de agua, pues es un gran consumo de agua. ¿Sí? No solo por el agua que contiene el tomate, ahora que está el tema de los aranceles, se habla de que estamos exportando agua, pero no solo es el agua que contiene el tomate, que puede ser 60, 70%, sino el agua que usó la planta para enfriarse, para transportar nutrientes, ¿sí? Para abrir estomas y que entrara el dióxido de carbono, que es mucho mayor, ¿sí? Entre el 80 y 90% del agua que consume la planta es para la transpiración y solamente un 10 o un 15% se queda en la planta, se queda en los frutos. ¿Okay? Quienes ya han escuchado alguna conferencia conmigo, quizá ya han escuchado que el aguacate es un 50% agua,
el otro 50% es cate. Bueno, ahí disculpen el chiste malo, pero ya me acostumbré a decirlo, ¿no? Entonces son cultivos que requieren una gran cantidad de agua, una gran cantidad de agua. En realidad entre el 70 y el 80 está constituido por agua, ¿no? Bien, ahora esta relación entre el suelo y el agua. Si cuidamos el suelo, ¿sí? Indirectamente estamos cuidando el agua. El suelo es un almacén de agua también, sus microporos retienen humedad. Los suelos cultivables están amenazados por prácticas agresivas, por prácticas a veces irracionales, y estamos perdiendo suelos fértiles, ¿sí? Se habla de hasta un 20% de menos suelos en los próximos 30 o 40 años. Entonces tenemos que hacer algunas acciones para evitar esta pérdida, y podemos hacerlo con datos concretos, midiendo la calidad del suelo, la fertilidad del suelo, la salud del suelo. Un suelo saludable es requisito fundamental para poder satisfacer la necesidad de alimentos, para producir biomasa, energía, para tener fibras, forrajes. Eh, entonces necesitamos un suelo fértil, un suelo sano, para poder sostener a la humanidad, ¿sí? Eh, esta presión que estamos causando sobre el suelo, pues necesitamos revertirla. Por eso se habla de agricultura regenerativa. Ya no es generar suelos, los hemos degenerado, ¿sí? Y ahora tenemos que regenerarlos, recuperarlos, todo lo que hemos dañado al ecosistema. Hay por ahí una Carta Mundial del Suelo o de los Suelos, de la FAO, en donde se habla de esta amenaza que está muy latente, muy presente en el mundo, y se están degradando los suelos, ¿no? Es esta carta que les comento. Y para ello, pues se propone este manejo sostenible, este manejo regenerativo, ¿sí? Hay que proporcionar servicios que, que recuperen los suelos, ¿sí? Que se recupere la biodiversidad y que se mantenga un equilibrio, porque también necesitamos producir alimentos, no es solamente el tema ecológico, sino el tema productivo. Y por ello está esta frase de conciliar estas dos necesidades. Por una parte, producir más alimentos y por otra parte, restaurar los ecosistemas degradados. Pero no son dos conceptos que estén peleados o que estén eh, distanciados, ¿sí? Son muy, muy reconciliables, son muy compatibles, ¿sí? Para un suelo productivo se requiere que sea un suelo sano. Si es un suelo sano, va a ser más productivo. De hecho, uno de los parámetros para medir la salud del suelo es su productividad. ¿Cuánto carbono está fijando? ¿Cuánto carbono está secuestrando? Es decir, ¿cuánta biomasa está produciendo? Un suelo sano va a tener más rendimientos que un suelo infértil, que un suelo dañado, que un suelo degradado. Desde hace 50, 60 años nos empezamos a acostumbrar al tema de la revolución verde, que en su momento fue fundamental, ¿sí? Centrada en las semillas y en insumos pues que vienen de combustibles fósiles, donde están incluidos los fertilizantes, pero gracias a eso se está alimentando al 90% de los 8.000 millones de personas que hay en el mundo. ¿Sí? Si no hubiera existido esta revolución verde, 50% de la población habría muerto de hambre o tendría enfermedades de desnutrición. Entonces, no es eh, dejar de usar fertilizantes, no es dejar de usar insumos, es usarlos de manera eficiente, ¿sí? Y que esto no parezca una encrucijada, sino que pues es un desafío que podemos conjuntar ambas partes. Restaurar los ecosistemas, ser conscientes, ya hay muchas opciones, vamos a hablar más adelante de tecnologías, incluso de insumos, que son compatibles con los dos requisitos, con los dos grandes retos, producir más alimentos, cuidar el suelo y los ecosistemas. Bien, entrando en materia, ¿sí? De cómo medir, cómo evaluar, cómo saber si estoy haciendo un buen manejo, si estoy haciendo prácticas regenerativas realmente y ver cómo está mi suelo en este momento, cuál es el estado actual de la salud de mi suelo. Se habla de cuatro principales indicadores, aunque hay muchos más o estos mismos se pueden ir desglosando, pero es productividad del suelo, justo lo que les decía. No quiere decir que va a ser un suelo eh,
que no sea incluso rentable, si lo quieren ver así. Es un suelo que va a producir más alimentos, ¿sí? Que va a fijar más carbono. Y ahí viene el segundo, carbono orgánico del suelo, carbono activo, dicen los de la Universidad de Cornell, en su Soil Health Assessment, en su análisis de salud del suelo. Propiedades físicas, que ahí se desglosan una gran cantidad y las vamos a mencionar. Y actividad biológica, que tiene que ver principalmente con respiración, ¿sí? Gramos de dióxido de carbono que se fijan, que se están respirando, que se están emitiendo por metro cuadrado por día, ¿no? Hay diferentes parámetros, desde 1.4 gramos de dióxido de carbono por metro cuadrado por día, que es una condición, digamos, limitante. Hemos visto que entre 1.4 y 3 gramos de dióxido de carbono es un nivel normal para muchos suelos cultivados, ¿sí? Es un nivel aceptable, entre más alto sea, es mejor. Lo comparamos con suelos vírgenes, suelos incluso boscosos, donde se tienen valores de 4, de 5 o hasta de 6 gramos de dióxido de carbono por metro cuadrado por día. En suelos tropicales incluso es mayor, ¿sí? En cuanto a la actividad biológica, una forma de medirlo es con la respiración del suelo, emisiones de dióxido de carbono, que es una pequeñita escala, si no, no es comparable con la fijación que se está haciendo, pero ver cómo está respirando ese suelo. Carbono orgánico, vamos a hablar de él, depende del suelo, del clima, se puede ir incrementando, ¿sí? Debemos de irlo incrementando. Y propiedades físicas, una muy importante es la densidad aparente, y aquí lo que tenemos que ir haciendo es disminuyéndola, ¿sí? Un suelo que tenga una densidad aparente de 1, de 1.1 gramos por centímetro cúbico, o toneladas por metro cúbico, o sea, un suelo seco, cuánto da el peso sobre el volumen, y si da 1, 1.1, tendrá una porosidad entre 50 y 60%. Ya a un nivel arriba de 1.6, incluso para un suelo arenoso, que por su textura tiene mayor densidad aparente, ya podemos considerarlo indeseable, ¿sí? Ya tenemos porosidades menores del 45%, puede ser un suelo compactado, ya no hay buena aireación, ya no hay buena retención de humedad, ¿sí? Entonces, hay varias propiedades físicas que nos ayudan a identificar si el suelo está fértil, si es saludable, si es productivo. Bien, vamos a hablar de cada uno de estos 4 parámetros. Estoy viendo que hay varios mensajes ahí en el chat. En este momento no los voy a leer para no hacer muchas interrupciones, pero síganlo haciendo y en una pausa voy a leerlos con mucho gusto. Ok, productividad del suelo. De esto ya hablamos, es la capacidad de producción de biomasa, ¿sí? Puede ser forestal incluso, no solo agrícola, y es un indicador, pues quizá indirecto del estado del suelo, pero mejores prácticas de manejo regenerativo nos van a dar un suelo más productivo. Incluso, por ejemplo, en un maíz, mayor biomasa, mayor carbono fijado, mayor rendimiento, y quiere decir también, en cierta medida, que es un suelo más sano y fértil, ¿sí? A veces pensamos que está peleado, que un uso de altos rendimientos está peleado con lo ecológico y no necesariamente. Pueden converger, pueden coincidir, ¿sí? Ok. Ahí está. Carbono orgánico del suelo, que va muy ligado a la materia orgánica, ¿sí? Es un indicador que refleja el estado, pues, químico, físico y biológico del suelo. Es un parámetro que va a ir incrementando conforme implementemos buenas prácticas de manejo sostenible, de manejo regenerativo. Y el carbono orgánico se relaciona con disponibilidad de nutrientes, con la estructura, con la porosidad del suelo, estabilidad de agregados, capacidad de retención de agua, ¿sí? Incluso con macro y microfauna también. Entonces, pues buscamos incrementarlo y eso se puede medir principalmente en la capa de 0 a 30 centímetros. Ahí medimos materia orgánica y si queremos ser más específicos, en el nuevo estudio de salud del suelo, de evaluación de prácticas regenerativas de Fertilab, estamos midiendo
eh, carbono orgánico. ¿Sí? La materia orgánica es quizá el parámetro que más hemos escuchado, con el que más estamos familiarizados y tiene bastante lógica porque es un parámetro que por sí solo te da una gran idea del suelo. ¿Sí? Conociendo el nivel de materia orgánica del suelo, tenemos un panorama general del mismo, ¿sí? De saber qué tan fértil es, porque tiene que ver con propiedades físicas, químicas y biológicas. Ojo, la materia orgánica, porque a veces hay confusión, la materia orgánica del suelo no nos referimos a la hojarasca o a los esquilmos de la cosecha que quedaron encima del suelo. Esos son residuos orgánicos que se van a ir descomponiendo y pueden ir incrementando el nivel de materia orgánica del suelo. Pero cuando hablamos de materia orgánica ya del suelo, es una mezcla de microorganismos, compuestos orgánicos que ya están en transformación, ¿sí? Que ya están muchas veces humificados, van desde los más simples como azúcares, aminoácidos, que pueden ser hasta el 20-25%, hasta otros mucho más complejos, que pueden ser 60-75%, que serían las sustancias húmicas, ¿sí? O sea, ácidos húmicos, ácidos fúlvicos. Sus fracciones se pueden separar tanto por métodos químicos y bioquímicos. Pues esta materia orgánica nos va a ayudar a capturar más carbono. ¿Sí? Se habla que una hectárea, considerando los primeros 30 centímetros con un nivel alto de materia orgánica, un 4%, puede tener hasta 90 toneladas de carbono. ¿Sale? Entonces, conforme vamos degradando, eliminando, quemando la materia orgánica, pues vamos emitiendo ese carbono que ya estaba fijado en el suelo, lo vamos regresando a la atmósfera y estamos contaminando. La materia orgánica está sobre todo en los primeros 5 centímetros, ¿sí? En la parte más superficial del suelo. ¿Cómo podemos incrementarla? Vamos a hablar al final de algunas prácticas, pero pues viene de los residuos orgánicos, ¿no? Del mismo cultivo anterior, de aplicar estiércol, compostas, etcétera. La cosecha del ciclo anterior, incorporarla, el tema de labranza de conservación, ¿sí? El tema de siembra directa, dicen en Argentina, quienes llevan pues bastante adelanto en este sentido. Eh, de hecho, por ahí un científico argentino que hizo doctorado en Estados Unidos está promoviendo ahí un diplomado de agricultura regenerativa, que pues es un tema interesante, ¿no? Las sustancias húmicas pues tienen diferentes beneficios, ¿sí? Desde, bueno, ahí los pueden ver en pantalla, químicos, físicos y biológicos, es una fuente de nutrientes, retienen más cationes, incrementan la capacidad de intercambio catiónico, mejoran la estructura del suelo, con lo cual pues va a haber mejor filtración de agua, mayor aireación, ¿sí? El humus es la fracción más estable de la materia orgánica del suelo, que es una palabra muy, muy bonita. El humus es sustento de la vida, regula procesos clave y su origen etimológico es el mismo que humano, ¿sí? Humus, humano, humildad, comparten esa raíz etimológica. Entonces nos recuerda que nuestra existencia, nuestro desarrollo están intrínsecamente ligados a la salud de la tierra, que de alguna manera pues nos da origen, nos da sustento, ¿no? Entonces, cuidar la materia orgánica del suelo. ¿Qué niveles llega a haber en el suelo? Desde 12% en un bosque, ¿sí? Eh, en un bosque de pino me he puesto a quitar le dicen ocochal en algunos lugares, la hojarasca del locote, del pino, y puedes encontrar capas de 15-30 centímetros de suelo con altos niveles de materia orgánica. Se nota la diferencia de un suelo con alto nivel de materia orgánica. En algunos lugares, tristemente, en lugar de reducir la superficie agrícola, se está ampliando, lo contrario a lo que propone Ratanlal, para diferentes cultivos. A veces satanizamos al cultivo, al agave, al aguacate, a la palma aceitera, como si el cultivo fuera per se el que está dañando. Más bien, pues es el abrir nuevas zonas forestales para uso agrícola, es lo que está dañando el ecosistema, ¿no? Suelos agrícolas tienen entre 2 y 3%,
muchos están por debajo de 2%. Cuando tengan un suelo por debajo de 1.2% de materia orgánica, es urgente aplicar abonos orgánicos, ¿sí? Si están entre 1.2 y 3, no quiere decir que no lo apliquen, es necesario seguir aplicándolo para mantener esos niveles. Arriba de 3% no va a hacer ningún daño, ¿sí? Es conveniente seguir aplicándolo. Estuve trabajando varias semanas, meses incluso con el doctor Javier Castellanos y con el maestro en ciencias Miguel Peña, que es el jefe de I+D del laboratorio de Fertilab, para dar, lo vamos a ver al final, con este análisis de salud del suelo, pues dar algunas recomendaciones, ¿no? Y veíamos, bueno, si están bajos en materia orgánica, pues evidentemente que apliquen prácticas regenerativas, ¿no? Pero ¿qué pasa en un suelo que tenga 3 o 4% de materia orgánica? También que apliquen. Obviamente no es tan urgente, no es tan eh, crítico, las dosis pueden ser menores, pero siempre va a ser mejor seguir aplicando materia orgánica, ¿sí? Al suelo, seguir incorporando carbono, seguir ayudando a esa fijación de carbono. Aquí una clasificación general de los niveles de materia orgánica. Por física, los suelos arcillosos pueden tener mayores niveles de materia orgánica. Es muy difícil que un suelo desértico y arenoso tenga más de un 3% de materia orgánica. Este dato de aquí. Sí, es muy difícil, pero pues hay que tener esos objetivos, ¿no? En un suelo arcilloso es más factible llegar a niveles de 4 hasta de 5% de materia orgánica. Pero de los miles de suelos que hemos analizado, agrícolas, productivos, muchos andan de aquí hacia la izquierda, tristemente, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en este sentido. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa la materia orgánica? No solo por fijar carbono, que es uno de los grandes retos, el limpiar el ambiente, sino también lo podemos conjuntar con mayor productividad, ¿sí? Mayor materia orgánica les va a dar mayores rendimientos, mejor calidad de cosecha. Veamos la influencia de la materia orgánica sobre propiedades físicas. Da mayor estabilidad de agregados, o sea, los terrones, los agregados del suelo, que les llaman PETs, los pedólogos, que es edafólogo, es un poquito más el estudio del suelo con enfoque agrícola. Pedología a veces es un poco más de taxonomía de suelos, pero bueno, se le llama PET a esa estructura básica del suelo, ¿no? Que van formando micro y luego macro agregados. Al mejorar la estabilidad de esos agregados, se mejora la infiltración de agua, la aireación del suelo. Con eso se incrementa la capacidad de retener humedad, que es un tema crítico, ya lo vimos el agua, que por eso estamos reduciendo a la mitad de la superficie de maíz este año en México, sobre todo por el nivel de las presas en Sinaloa. Si necesitamos agua, mejorando las propiedades físicas del suelo con materia orgánica, podemos ir teniendo una mayor reserva de agua en el suelo, ¿sí? Mejora la estructura de los suelos arcillosos. O sea, si ya es un suelo arcilloso, en lugar de que esas arcillas estén apelmazadas o dispersas, van a estar agregadas, van a formar agregados y tendremos esa importante porosidad. Las raíces necesitan aireación, pero también necesitan agua, ¿sí? Entonces, la estructura del suelo es esa propiedad física que se va a mejorar y tendremos más rendimientos, ¿sí? Incluso hasta para las labores culturales se hace más fácil la preparación del suelo. Le da más tolerancia a la salinidad, por ejemplo, ¿sí? Hay varios trabajos al respecto. También hay muchos trabajos donde se aplican diferentes dosis de composta, de ácidos húmicos, de materia orgánica y se tienen mayores rendimientos. Aquí está un trabajo que hizo el doctor Castellanos: mayor nivel de materia orgánica, más estabilidad de agregados, ¿sí? La cantidad de agregados que siguen estables al sumergirlos en agua es mayor, ¿sí? Es un tema que ahora el programa de la UNAM, de la FAO, sobre doctores en los suelos, pues está trabajando mucho, ¿no? A nivel de campo, a nivel de agricultor, vamos a las comunidades, se les platica sobre este tema tan importante del suelo, y una de las prácticas que se puede hacer en campo es tomar un terrón, sumergirlo en diferentes recipientes con agua,
un terrón que venga de la zona del bosque y un terrón que venga de donde están arando o hacen roza, tumba y quema, eh, y ver cómo los terrones de las zonas con más materia orgánica son mucho más estables, ¿sí? Permanecen, no se deshacen, no se desintegran tan fácil como los suelos con poca materia orgánica. ¿Por qué? Porque la materia orgánica, digamos, la viva, los hongos, las hifas, unen esas partículas del suelo. Además, se secretan polisacáridos que sirven como cemento de esas partículas del suelo y le dan mejor estructura. Mayor nivel de materia orgánica, menor densidad aparente, es decir, más porosidad, es decir, más raíces. ¿Sí? A mayor contenido de materia orgánica, ¿sí? Vamos a tener menor densidad aparente. ¿Sí? Aquí está desde 1.5 hasta 1.3. Va bajando cuando tenemos más materia orgánica. Y esto da un mayor crecimiento de raíces. La materia orgánica también puede reducir la evaporación. ¿Sí? Por un lado, retiene agua y pues esto representa un potencial para incrementar la eficiencia en el uso del agua. Muchas pérdidas acumuladas de agua son por evaporación. Esto se hizo en laboratorio, pero con condiciones que bien se pueden llevar a cabo en campo, ¿no? La velocidad de difusión de oxígeno, VDO, es otro parámetro que se puede medir en campo, no tanto en laboratorio, pero en el campo se puede medir y es fundamental también para el desarrollo de las plantas, sobre todo en la germinación. ¿Sí? El nivel de unos 0.2 microgramos de oxígeno por centímetro cuadrado por minuto es crítico en general para el desarrollo de las plantas, pero 0.7, ¿sí? O sea, mucho más que esto, acá un nivel de 0.7 es requerido para la germinación. Entonces, cuando tengan malos niveles de germinación, muchas veces puede ser por poca oxigenación, poca aireación en el suelo, suelos compactados, suelos arcillosos sin buena estructura, suelos con bajo nivel de materia orgánica. Penetrabilidad de raíces, va todo relacionado, ¿no? Con densidad aparente, con estructura. La materia orgánica reduce la resistencia del suelo a la penetración de raíces. Está muy probado que a mayor nivel de materia orgánica, mayor penetración radical, ¿no? No me voy a enfocar hoy en el tema químico, pero también sin duda tiene un gran impacto para aporte de zinc, de fósforo, de calcio, magnesio y prácticamente todos los nutrientes. Incrementa la capacidad de intercambio catiónico y con eso retiene cationes, calcio, magnesio y potasio. La materia orgánica es como un almacén de nitrógeno que lo va liberando gradualmente, lo va mineralizando. Entonces, también por la parte química tiene grandes impactos, hace más disponibles los nutrientes. Y el tema de biológicos lo vamos a mencionar por separado, pero la materia orgánica es fuente de nutrientes no solo para las plantas, sino para los microorganismos. Ayuda a que haya una mayor biodiversidad microbiana y con esto, pues también más rendimiento porque hay un efecto de supresión de algunas enfermedades o incluso de plagas por el tema de competencia con microorganismos que llamamos benéficos. ¿Sí? Ok, llevamos carbono orgánico ligado a materia orgánica, salud del suelo, respiración, propiedades físicas en el diplomado de nutrición, que por cierto acaba de comenzar, de Intagri, damos un módulo completo de propiedades físicas, donde nos llevamos 3 o 4 horas hablando de eso, ¿no? Hay muchos parámetros que evaluar y que estudiar, pero vamos a centrarnos ahora, por ejemplo, en densidad aparente, ya lo comenté, masa sobre volumen, un nivel normal de un suelo franco es 1.2 gramos por centímetro cúbico, pero si damos un buen manejo, incrementamos materia orgánica, podemos disminuir esos niveles de densidad aparente. Con eso incrementar el agua disponible. Son también parámetros que se miden en el análisis de rutina de fertilidad de suelos de Fertilab.
capacidad de campo, punto de saturación, ¿sí? Y punto de marchitez permanente, que se puede calcular, y haciendo esa resta vemos el agua disponible, que por supuesto huelga decir que entre mayor almacén de agua podemos tener mejores rendimientos, ¿no? Conductividad hidráulica, algunos libros, textos le llaman tasa de infiltración, normalmente lo medimos en centímetros por hora, es la velocidad con que el agua ingresa al suelo cuando no hay saturación, qué tan rápido, qué tan fácil se mueve el agua en el suelo, que también es muy importante porque en un suelo sódico, en un suelo arcilloso, puede llover, puedes regar, pero si no hay buena estructura, el agua solamente escurre y no se infiltra. Antes de pasar al cuarto gran indicador, voy a dar una pequeña pausa para leer mensajes por si son de temas que ya vimos. Manda saludos Fernando, muchas gracias. Saludos desde Colima. Saludos. Eh, y consumo per cápita. Ah, sí, Gerardo. En la tabla de Ratan Lal, el consumo per cápita, si se fijan, incrementa. O sea, no solo el consumo porque incrementa la población, sino el consumo per cápita. O sea, indicando que esperamos que haya menos desnutrición, menos gente con hambre. Por eso incrementa Gerardo Mora y esa línea de Ratan Lal, que haya un mayor consumo per cápita de alimentos, no porque los que estemos bien alimentados comamos más, sino porque toda esa gente que existe en muchos países como México y otros en vías de desarrollo, pues puedan tener acceso a esos alimentos, ¿no? Dice aquí, si hablásemos de composta, ¿qué se usa para mejorar la materia orgánica? Muy buena la composta, Cruz. Ok, saludos desde Iguala, Guerrero. Saludos, Martín Solís. Muy bien, seguimos entonces. Actividad biológica del suelo, una forma económica, rápida y eficiente de medirlo es a través de la respiración del suelo. Por supuesto, hay temas mucho más avanzados. Está el análisis metagenómico, donde puedes ver biodiversidad, qué microorganismos son, secuencias de ADN, etcétera, ¿no? Pero de manera muy práctica, económica para el agricultor y de ir evaluando tus prácticas regenerativas es medir la respiración del suelo. Se puede hacer en el laboratorio de manera sencilla, no es un parámetro que incremente mucho el precio y lo pueden solicitar. Se puede hacer en campo, aunque no es tan sencillo. Eh, Algunos parámetros pueden modificar este valor, condiciones edafoclimáticas, salinidad, contaminación, pero nos da una buena idea de la degradación del suelo. No se debe usar por sí solo porque hay una gran cantidad de organismos que algunos, incluso algunas veces, ¿no? Nos lo cuestionaron ahí en CIMIT, en FIRA, en una reunión, pues que también Fusarium oxysporum también llega a emitir dióxido de carbono, ¿no? Y no quiere decir que vaya a ser un suelo productivo si está infestado, ¿no? Pero nos da una idea de que hay microbiología en el suelo. Lo correlacionamos con otros parámetros y normalmente está muy bien calibrado, correlacionado. Un suelo sano, un suelo fértil, tiene mayor respiración del suelo porque hay más biodiversidad. Indicadores adicionales que no les vamos a dar en Fertilab, que no lo reporta el análisis de salud del suelo, análisis integral de salud del suelo para evaluar prácticas de manejo regenerativo, son algunas que ustedes pueden ver en campo, ¿no? Erosión del suelo por viento, erosión hídrica, eh, básicamente con observación, ¿no? Pero incluso, bueno, este es un nivel ya extremo, pero incluso se pueden medir la profundidad del suelo y ver si se está al menos manteniendo, ya no digamos incrementando a través de los años, sino al menos manteniendo y que no se esté perdiendo el suelo. La salinidad, esto sí lo podemos medir con la conductividad eléctrica del extracto de pasta, sobre todo en condiciones áridas donde la evaporación del agua es mayor que la precipitación. Ahí pues vamos a tener algunos problemas de acumulación de sales porque llega el agua, las sales se acumulan y el agua se está evaporando.
¿no? Entonces, también un mal manejo de los fertilizantes nos puede salinizar los suelos. Proximidad a zonas costeras, regar con aguas altas en sales, todo eso nos puede ocasionar salinidad. El pH también lo da el laboratorio, ¿sí? pH, y el siguiente paso que haremos será también entregarles un valor de ORP, potencial de óxido reducción, ¿sí? O EH también se le llama, que teniendo esos dos parámetros, pH y potencial redox, podemos darnos una idea de cómo está el suelo también, no, no solamente oxidrilos e hidronios, sino qué tan reducido, qué tan reductoras son las condiciones donde habrá pues cambio de nitratos a nitritos, sulfatos a sulfitos, sino también, lo cual es bueno, por ejemplo, para absorción de hierro, de manganeso, ciertas condiciones tendientes a la reducción, pero también cuestiones muy oxidativas pueden generar estrés, ¿no? Entonces, un parámetro adecuado se mide en milivoltios, el potencial de óxido de reducción, puede ir incluso en números negativos cuando es un suelo inundado, ¿sí? Parámetros normales adecuados entre 200 y 400 milivoltios es un buen parámetro. Es un proyecto que estamos haciendo, que lo está liderando el maestro David Maldonado, que es el jefe del laboratorio de Fertilab, y está empezando a calibrar esas nuevas mediciones que en próximos meses, quizás semanas, lo podamos estar ofreciendo también. Ok, parámetros que no hacemos, no se hacen en el laboratorio, sino que deben de ser in situ, pues es la macrobiología, ¿no? Porque ya cuando nos mandan la muestra, se muele, se tamiza, pues lo que medimos es microbiología a través de la respiración. Pero también se pueden hacer conteos, ¿sí? Una muestra tal cual que se mande para el tema microbiológico o de identificación de insectos, de artrópodos en general, ácaros, etcétera, incluso miriápodos se puede hacer, ¿no? Se puede hacer desde evaluar biomasa microbiana con algunos métodos, pero la diversidad ya de macroorganismos, o sea, pequeños pero ya macroscópicos, como contar, incluso en el campo, ¿no? Rascar y ver si hay Eisenia fétida, si hay lombrices de tierra, eh, si hay ácaros, colémbolos, ¿sí? Hormigas, termitas. Se pueden hacer métodos de conteo, de identificación, si tenemos algunas claves o cierta experiencia, también es válido, ¿no? Desde un punto de vista biológico y ecológico. Métodos tradicionales, el embudo de Berlese o de Berman, trampas de campo y algo mucho más sofisticado, pues los análisis genómicos, ¿no? En campo también se puede medir la resistencia a la penetración, ¿sí? Que tiene que ver con la compactación del suelo. Proain, aquí está Majo, de hecho, de Proain, pues haciendo trabajos con el penetrómetro, ¿no? Para comparar fuerzas que se deben ejercer para romper la resistencia en diferentes clases de suelo. Los duripanes, esa capa dura de algunos suelos, zonas de compactación o con alta densidad aparente. Contaminación del suelo. En Fertilab podemos hacer metales pesados, por ejemplo, pero también hay veces que la contaminación viene de pesticidas, que también tenemos el análisis de residuo de plaguicidas, ver si hay eh, cierta, se me fue la palabra, pero durabilidad, por así llamarlo, no es el término correcto, cierta persistencia de este pesticida en el suelo, si no se está degradando, hay curvas de degradación tanto en planta, en fruta o en suelo. Lo más común que nos mandan los exportadores de berries, de hortalizas, de frutales, pues es la fruta, por requisito, porque nos lo pide el país que lo importe, ¿no? Ver que no tenga residuos de los productos que están regulados. Pero también podemos hacerlo en suelo, ¿no? Ver qué tanto residuo de algún herbicida hay en ese suelo para ver si podemos cultivar, ¿no? Eso es importante. Y otro tipo de contaminación puede ser salinidad, exceso de algunos nutrientes, incluso hidrocarburos, plásticos, etcétera, ¿no? Que ya habría que verlo de manera específica.
Y ahora sí, pasamos a la penúltima parte. Nos queda el tema de prácticas que podemos hacer para mejorar los suelos. Luego hablaremos un poco de microbiología como tal, 3 o 4 diapositivas, para llegar a las conclusiones. Muy bien, ¿qué prácticas podemos hacer? Cultivos de cobertura. Hay ya empresas que se dedican a tener semillas para poner cultivos como tal en rotación con el cultivo principal o bien en frutales. Una excelente práctica es poner un cultivo de cobertura. Si es una leguminosa, pues mucho mejor. Si no, incluso pasto y podarlo a veces sale hasta más eficiente que estar aplicando herbicidas o que estar haciendo deshierves desde la raíz, ya sea a mano o con maquinaria, dependiendo de la extensión de la superficie. Eh, por ejemplo, los agaves de Oaxaca, que no son para tequila, sino para mezcal, muchas veces tienen cultivos intercalados o muchas veces tienen una cobertura entre los surcos del agave espadín o el tobalá o el cupriata, todos esos, ¿no? Entonces son prácticas interesantes. En nogal también se hace, en algunos cultivos de Chihuahua, en mangos, en aguacates, etcétera. La rotación de cultivos nos da infinidad de beneficios. Muchas veces el agricultor se le dificulta por el tema comercial. Dice, yo ya tengo mi cliente que me compra chiles cada año, yo no puedo cambiar de chile a pepino o de pepino a maíz o de maíz a... Otra cosa también, hablar de rotaciones por lo menos de familia botánica, ¿no? Si rotas maíz con trigo, con avena, con cebada, casi es como si no rotaras, ¿no? Entonces, de preferencia diferentes familias, si puedes una crucífera, una leguminosa, una gramínea, eso te va a ayudar muchísimo a control de patógenos, tanto del suelo como plagas, ¿sí? Eh, reciclamiento de nutrientes, ¿sí? E incluso vemos aquí que incrementa la biomasa microbiana. El tema de rizósfera que lo ha explicado eh, Jorge Vivanco. Jorge Vivanco, científico que está en la Universidad de Colorado. Él es peruano, pero ya tiene muchos años en la Colorado State University. Tenemos sus cursos disponibles en la plataforma de Intagri Video. ¿Sí? Si ustedes entran a la app de Intagri Video, comuníquense con mis compañeros y tienen ahí 400 cursos virtuales disponibles para que vayan eligiendo y pueden ir aprendiendo más de estos expertos como Jorge Vivanco para que nos hablen de temas ya más a profundidad, ¿no? El tema que les interese. Labranzas de conservación o labranza mínima o siembra directa, como le llamen, pues también es un tema fundamental para regenerar los suelos. No quemar, no quemar es todo lo contrario de lo que estamos diciendo, ¿no? Es, en lugar de fijar carbono, es todo el trabajo que nos costó al agricultor, al agrónomo y a la planta hacer fotosíntesis, capturar ese carbono para que otra vez con un cerillato, con un cerillo, otra vez mandemos todo ese carbono al ambiente. ¿Sí? No quemen los residuos, destruye la materia orgánica del suelo. Mejor incorpórenlos. Es la forma más efectiva de incrementar materia orgánica es fertilizar adecuadamente el cultivo para que se produzca más biomasa e incorporar esos residuos. ¿Sí? Ahí confluyen el análisis de fertilidad de suelos. Hace poco algunos clientes, algunos usuarios de Fertilab, pero como hemos promocionado este tema de agricultura regenerativa, nos preguntan, bueno, ¿cuál hago? ¿El análisis de fertilidad o el regenerativo? Para temas de fertilización, seguimos necesitando el análisis de fertilidad de suelo, pero para evaluar tus prácticas de manejo regenerativo lo puedes complementar con 4 o 5 parámetros más, carbono orgánico, por ejemplo, eh, el tema de relación carbono-nitrógeno, complementarlo con textura, boyucos, con densidad aparente que ya se hace, el tema de conductividad hidráulica, ¿sí? De capacidad de retención de agua que podemos calcular. Todo eso nos va a ayudar a evaluar las prácticas de manejo regenerativo y, por supuesto, la respiración del suelo. Entonces, son 3 o 4 parámetros más que se suman al análisis de fertilidad de suelos. Los dos son complementarios.
Si tenemos buena fertilización, tendremos más producción de biomasa y podemos incorporar más carbono, ¿sí? Después iremos implementando potencial de oxidorreducción, a lo mejor actividad enzimática, estabilidad de agregados. ¿Qué hacer para favorecer la descomposición de estos residuos? Pues desmenuzarlos, picarlos, incorporarlos al suelo, disminuir esa relación carbono-nitrógeno, dando una dosis nitrogenada, o incluso aplicando un consorcio de bacterias celulolíticas, ¿no?, que puedan degradar ese material. Temas químicos, ya lo hemos mencionado en muchas otras conferencias, pero los abonos orgánicos también aportan nutrientes. El valor del residuo del maíz, por poner un ejemplo, el potasio simplemente vale unos 4 o 5 mil pesos, cuando toda la paja a veces la pagan en 1,000 o 2,000 pesos por hectárea. Entonces, no regalen su residuo de cosecha. Tiene un gran valor nutrimental que quizá no es flujo de efectivo, que en ese momento dicen mejor lo vendo, pero después van a tener que comprar más fertilizante para recuperar esos nutrientes que están perdiendo, que están exportando. Y finalmente de esta sección de prácticas, quiero hablarles de la biofumigación o biodesinfección. Es un tema pues que nos enorgullece mucho el mencionarlo porque por allá en 2006, 2008, cuando estaba a nivel mundial Naciones Unidas buscando estrategias para retirar el uso del bromuro de metilo, que aquí en México se usaba mucho en fresas sobre todo, también en flores, en tomates, y que pensábamos, muchos agricultores pensaban que quitando el bromuro de metilo no se iba a poder producir, que no nos íbamos a poder quitar el problema de nemátodos, de fusarium, etcétera. Pues se logró con diferentes, primero se empezó a usar metamsodio, que también pues, es químico, dicloropropeno, cloropicrina, otros desinfectantes químicos también, ¿no? Pero algo que tuvo mucho éxito y que está creciendo a nivel mundial, pues es la biofumigación, principalmente con crucíferas, con brásicas, coliflor, brócoli, nabo silvestre, etcétera, que producen con estas sustancias sulfatadas, glucosinolatos, eh, pues de alguna manera sustancias que eliminan muchos patógenos, además del tema de temperaturas altas, el tema de anoxia, ¿sí? Lo que se hace es incorporar residuos orgánicos, estiércol, si se puede una crucífera mejor, y si no cualquier residuo orgánico, se humedece el suelo y se tapa con plástico. Las temperaturas pueden llegar 50, 60 grados, si es adentro de un invernadero, pues todavía más. Y esas temperaturas, falta de oxigenación y además los glucosinolatos, si es que se usan crucíferas, pues eliminan no solo nemátodos y clavibacter en tomate, muchas bacterias patógenas, sino incluso por el riego empiezan a germinar semillas. No se llega a un punto en el que muera la semilla de malezas, pero como germina, se muere la planta, entonces disminuyes el banco de malezas y además se puede usar estiércol fresco, porque como es un proceso que si lo dejas completo, se elimina el riesgo de contaminación con coliformes, ¿no? Con salmonella, Escherichia coli, etcétera. Es un plástico económico de 30, 40 micras, o sea, de 120, 160 galgas. Se tapa y se deja que se haga una composta, pero en campo, ¿no? Eh, y esto, pues además enriquece el suelo, lo hace más mullido, más poroso. Tenemos un suelo más fértil física y químicamente. Ahora lo que restaría es incorporar, inocular microorganismos benéficos, que hay múltiples en el mercado, que nos ayudan a tener un suelo otra vez muy sano, muy fértil. Suelos que ya parecía que no se iba a poder cultivar ahí. Tengo varios casos. Aquí en Cortázar está Manuel Pérez, que tenía un suelo infestado de nemátodos, ya había aplicado todos los productos, luego Fusarium. Dijo, no, este suelo ya lo voy a dejar por la paz, unos años, a ver si después puede ser productivo. Se hizo la biofumigación y produce muy bien. De hecho, aunque no tiene el problema ya de patógenos,
Es una actividad que hace cada 2 o 3 años para mejorar la fertilidad física del suelo y también después fertilidad biológica y química. Muy bien, ahora sí vamos a entrar al tema de casi final, pero voy a dar otra leída aquí a los mensajes para no dejar todo al final. Dice residualidad, dice Gina, cuando se me fue la palabra. Sí, residualidad, ¿no? ¿Qué tan, qué tantos residuos puede dejar cualquier herbicida, ¿no? ¿Qué tipos de abonos verdes aportan más biomasa? Pues lógicamente, más biomasa como tal, normalmente son gramíneas, ¿no? C4, sobre todo en climas con altas horas luz en el verano, pastos, etcétera. Pero a veces, Javier, no buscamos tanto biomasa, a veces sí puede ser el objetivo, más carbono, a veces también lo queremos juntar con la productividad y buscamos leguminosas, ¿no? Para también aportar nitrógeno. Eh, ¿Cómo se determina el aporte de nutrientes en un cultivo de cobertura? Pregunta iPhone. Eh, Hay muchas tablas de referencia, pero si lo quieres hacer medido, pues toma una cantidad conocida de ese cultivo de cobertura, un kilo, vamos a decir, de materia seca, y se analiza nutrimentalmente, o incluso 100 gramos, pero ya de materia seca, y ahí te van a dar el análisis nutrimental de cuánto fósforo, potasio, calcio tiene, lo multiplicas por el rendimiento por hectárea y obtienes el aporte nutrimental. ¿Cuál es el momento idóneo para incorporarlo al suelo? De preferencia en floración, ¿sí? Poquito antes o poquito después de floración es bastante bueno. Por eso el brócoli, que lo que consumimos es el florete, apenas está empezando a transportarse. Todos los carbohidratos de la hoja, todos los aminoácidos, apenas van a formar proteínas para irse a los futuros flores y frutos. ¿Sí? El brócoli no lo dejamos florear. Entonces cosechamos el florete y todo lo demás, todo el tallo y las hojas, podemos dejar e incorporar. Entonces el brócoli por eso aporta 60 hasta 80 kilos de nitrógeno, porque no se han ido esas proteínas al órgano cosechable, como en otros cultivos, donde pues sí nos esperamos hasta floración y fructificación, como un tomate, una manzana, bueno, la manzana no la vamos a incorporar, un tomate, un chile, un frijol, eh, que si el objetivo es obtener frijol grano o soya, eh, pues vamos a esperarnos hasta que se seque, ¿no? Eh, pero si nuestro objetivo es incorporar y mejorar la salud del suelo, hay que hacerlo en floración. ¿Sí? En floración es lo mejor. Dice Brandon Mejía, mi empresa elabora composta usando biomasa rica en polisacáridos. Fertilab puede realizar el análisis de estos. ¿Podemos analizar tu composta? Sí, claro, con mucho gusto. Ya nos echamos el comercial, Brandon. Perfecto. Bueno, no dijiste la marca de tu composta. Eh, Rodrigo dice saludos desde España. Felicidades por tu presentación. Gracias, Rodrigo. Allá son que las 9 de la noche, ¿no? Ya casi para dormir. Y Sandra Ramírez desde Xochimilco, lugar con suelos orgánicos. Por ahí Etienne Reichenberg de Tierra de Monte ha hecho varios trabajos ahí con suelos de Xochimilco, de las Chinampas, suelos con muy alto nivel de sales, pero con muy alto nivel de materia orgánica. Entonces, condiciones muy particulares, Sandra. Saludos. Ok, entonces la fertilidad de suelos es física, química y biológica. Ya hablamos algo de las tres un poquito. Pero el tema de biología me interesa en particular porque conocemos, los expertos en microbiología hablan que conocemos menos del 5% de los microorganismos del suelo. Y hay millones, ¿no? No solo en diversidad, sino en cantidad, ¿no? De cada género, de cada especie. Vean esta publicación de la FAO. Eh, Somos 8.000 millones de habitantes en el planeta. En una sola cucharada de suelo fértil, de suelo sano, hay más de 8.000 millones de microorganismos. Más microorganismos en una cucharada de suelo que habitantes en el planeta. Lo digo, lo repito y me sigue impresionando. Las bacterias llevan 3.500 millones de años aquí en el planeta. ¿Sí? Las plantas verdes apenas menos de 500 millones de años. Entonces llevan muchísima ventaja. Cuando llegaron las plantas, ya la tierra, el trópico, el bosque, las polos, todo estaba ya lleno de bacterias.
Entonces, vamos descubriendo algunos aspectos. Aquí, este maíz criollo, este maíz ancestral de la zona centro y sur de México, donde vienen unos investigadores, ven por qué secretar ese mucílago rico en carbohidratos, por qué la planta haría fotosíntesis para después simplemente dejar que salgan esas sustancias ricas en carbohidratos, pues para compensar la falta de nitrógeno. Ese mucílago rico en carbohidratos le sirve de alimento y de soporte a un montón de bacterias que sí tienen la capacidad de convertir ese nitrógeno atmosférico, que son dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace, romperlo y convertirlo en formas disponibles para la planta, formas amoniacales, y que después en el suelo se van a convertir en nitratos y que la planta los va a tomar, ¿no? Entonces, son cuestiones de convivencia, de simbiosis, a veces también de patogenicidad cuando se incrementan mucho los números. Las bacterias, los hongos, lo que buscan es sobrevivir, buscar pues su forma de reproducirse y de alimentarse. Y lo mismo las plantas. Entonces, coexisten, ¿no? Y algunos ya nosotros les damos un enfoque, si los tratamos de usar para llamarlos benéficos, ¿no? Que sí los hay, ¿no? ¿Y cuáles son los más comunes? Tricodermas, Bacillus, Pseudomonas. Hay muchos más, pero vean solo de tricodermas, que está bastante estudiado este hongo, y hay muchos productos en el mercado, unos con, otros sin registro, usen productos registrados, productos con todas las de la ley. Eh, pero hay cuestiones muy interesantes ahí, ¿no? En tricodermas desde el punto de vista de resistencia sistémica, de incrementar biomasa, el tema de bacillus de control biológico, también con tricodermas, a veces no nos podemos quitar la enfermedad y con biológicos funciona bastante bien, ¿no? Pseudomonas fluorescens que puede solubilizar fósforo, ¿sí? También el tema de zinc, de potasio. Aquí puse de ejemplo algunas especies. Esto viene de un trabajo que me tocó dirigir de Irma Rosa Castillo Padilla. Hizo su tesis de maestría y pues hizo una recopilación de varias publicaciones de los últimos años de algunos microorganismos, ¿no? Eh, Microorganismos, digamos, por englobarlos de alguna forma, promotores del crecimiento vegetal, para englobar todas las funciones, entre comillas, o microorganismos benéficos. Algunos hablan de biofertilizantes, que podríamos ahí incluir al uno, al 2, tal vez al 4, incluso al 7 si así lo quieren, y al 8 como biofertilizantes, ¿no? Que es un nombre que también se usa, que de hecho FIRA por ahí tiene un programa interesante de biofertilizantes. Viéndolo desde el punto de vista agronómico, estas serían las 8, repito, entre comillas, funciones, ¿no? ¿Cómo nos pueden ayudar los microorganismos a tener mejor salud del suelo y mejor productividad? ¿Sí? Y no quiere decir, hay reportes, por ejemplo, que hablan de que tal microorganismo tiene un biocontrol sobre tal patógeno, ¿sí? Pero no quiere decir que siempre lo haga en todas las condiciones, en todos los suelos, en todos los climas, o que solo haga una de estas funciones. Muchos microorganismos tienen la capacidad de fijar nitrógeno. Si lo requieren, lo van a hacer, ¿sí? Muchos microorganismos. Mejorar la estructura del suelo es una característica. Esta clasificación, pues obviamente la tomé de varias fuentes de literatura, pero no hay una como tal que numere los 8. Esta la hicimos agregando estas 7 que muchas veces no se menciona, con el tema de las cifas de los microorganismos, con el tema de polisacáridos, ¿sí? Exopolisacáridos, si queremos ser más precisos, que actúan como cementantes, que aglutinan las partículas, y las cifas de los hongos, ¿no? Entonces es una función más o un beneficio más de los microorganismos que llamamos benéficos, ¿sí? Que fíjense cómo puede estar alternaria, que siempre decimos alternaria, pues es patógeno, ¿no? Algunas especies en algunas condiciones pueden llegar a tener un efecto sinérgico con las plantas. Aquí puse ejemplos, solamente puse especies de diferentes géneros, busqué poner al menos, o sea, no repetir ningún género. Ven, aquí tengo unos 20 entre estos y estos tres. Ya son 20 géneros muy citados, pero hay
muchos más de 100 especies ya a nivel comercial incluso, ¿no? Entonces, pueden generar resistencia sistémica, pueden ayudar a la fijación de nitrógeno. eh, en fin, ahí están numerados a grandes rasgos 8 grandes funciones que nos pueden ayudar. Y bueno, aquí la octava era formadores de micorrizas, son hongos que de alguna manera eh, hacen simbiosis con la planta, colonizan la planta, las cifas sirven como extensiones de la raíz para explorar un mayor volumen de suelo. Aquí otra vez vemos un ejemplo, Rhizoctonia, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar Rhizoctonia solani y sabemos que es un patógeno y no lo queremos. Esta es otra especie, creo que es una especie, eh, una micorriza orquioide para orquídeas, para la germinación de semillas de algunas especies de orquídeas, una especie en particular de Rhizoctonia, que de hecho cuando decimos Rhizoctonia, todo esto está evolucionando y lo que nos enseñaron a veces ya no son los géneros que pensábamos, ¿no? Rhizoctonia es un nombre que es más bien como un género de cierta forma, ¿sí? Un hongo con ciertas características morfológicas similares, ya le ponían Rhizoctonia. Pero cada vez con temas moleculares, pues hay una identificación más precisa a nivel de especie, que muchas veces no la conocemos. De hecho, en ese estudio donde saqué el listado de micorrizas, pues no se sabía qué especie de Rhizoctonia era, ¿no? Y probablemente, pues ni siquiera es género Rhizoctonia. Hay otros géneros que antes se clasificaban como Rhizoctonia y que puede ser Tulasnela, que puede ser algún otro género, ¿no? Entonces, todos estos son géneros que se han reportado como hongos formadores de micorrizas, ya sea ectotróficas, micorrizas arbusculares, un tema que también se ha hablado en el Congreso de Nutrición, en el CONFIBA, que ahora va a ser en julio, nuevamente, siempre es en julio, en Guadalajara, al cual ojalá que puedan asistir o conectarse vía online. Bien, pues muchas especies que ayudan a explorar un mayor volumen de suelo y con esto tener más eficiencia en el uso de agua, eh, en el uso de nutrientes como fósforo, que es muy poco móvil en los suelos. Esto se da de manera natural en los bosques y en los ecosistemas, y pues nosotros buscamos cómo hacerlo, cómo adaptarlo al mundo agrícola, pues para tener un mayor rendimiento, ¿no? Una mayor producción. Incluso a nivel agrícola ya intensivo, Glomus es, yo creo, el género que más productos comerciales hay, ¿sí? Pero nuevamente también la clasificación taxonómica de Glomus se ha ido revisando recientemente y algunas especies que antes eran Glomus, alguna de estas especies que ven aquí en pantalla, pues ya se han reclasificado en otros géneros, ¿no? Que ya no son necesariamente Glomus. Pero bueno, ya es un tema pues más técnico, que lo que queremos es dar el mensaje, ¿no? Aquí está el análisis, lo que les quería presentar, lo que estamos lanzando en Fertilab, el análisis integral de la salud del suelo para evaluar prácticas de agricultura regenerativa, en donde a cada parámetro le damos una calificación tomando en cuenta la integridad y sacando al final algún valor y algunas recomendaciones con base en aspectos físicos, químicos y biológicos. Que en el análisis solo les damos la respiración, no les decimos si hay Bacillus amyloliquefaciens, es la prueba para lanzar a los agrónomos a vender biológicos es, a ver, di Bacillus amyloliquefaciens, ¿no? Y ya si lo sabes decir, ya te puedes ir a ofrecer los biológicos al campo, o Bacillus liqueniformes y una gran cantidad de Bacillus, ¿no? Que son sinérgicos con las plantas muchas veces. Certificaciones de Fertilab, tiempos de entrega, además también muy eh, adecuados. Los invito a que descarguen FertiApp, así búsquenla en Play Store o en la de Apple, en iOS, FertiApp, para descargar reportes, para hacer etiquetas, para que todo sea con código de barras, mucho más fácil y seguro identificar las muestras.
Y pues con esto termino, espero que les haya sido de interés y terminar con esta reflexión, ¿no? Porque pues después de nosotros viene otra generación de niños que van a ser jóvenes, pues que no hay que dejarles un planeta tan desastroso, ¿no? Nos toca desde nosotros a esta generación, pues ser responsables ahora, ¿sí? Estamos a sus órdenes en Fertilab. Pueden buscar más información en fertilab.com.mx. Ahí está un formulario para contactarnos que los manda directo al WhatsApp, donde alguno de mis compañeros asesores los puede atender con mucho gusto. Igual aquí les dejo mi teléfono por si hay alguna duda que no se pudo resolver ahora. Con gusto me pueden mandar un WhatsApp y en su momento lo revisamos. Ok, la fase final aquí de algunas preguntas y comentarios. Eh, Martín Ortega, ¿qué parámetros se determinan en el análisis de composta? Los que solicites, pero el de rutina es pH, conductividad eléctrica, salinidad y por supuesto todos los nutrimentos, macro y micronutrientes. Y podemos evaluar materia seca, tal vez nivel de carbonos, nivel de sustancias húmicas, ese ya se pide por separado, ¿no? Pero sería el de rutina, macro, micronutrientes, pH, conductividad. Dice aquí en Quintana Roo no tenemos un suelo como tal, ¿sí? Toda la península de Yucatán es suelos kársticos, se les llama, karst de un nombre en alemán, que son calcáreos, por eso no hay ríos ni montañas, ¿sí? Todo es subterráneo, están los cenotes. Dice aquí, entre 0 y 15 centímetros antes de llegar a piedras y puro tepetate, hay que demoler ahí para tener algo de suelo. Pero dice aquí, ¿qué recomendaría para cultivar? Aplicar lo más que puedas de estiércoles y compostas, ¿sí? Lo más que puedas y vas a ir generando suelo. Sí, sí, sí. Aquí Fernando me está ayudando a contestar también los mensajes. No sabía que se podía responder. El chat se puso público, entonces qué bueno que aquí ya están respondiendo. Saludos Cruz desde Cancún, que está sufriendo, pobrecito. Eh, si el suelo permanece inundado por algunos meses, puede a veces hasta 2, 3 meses, ¿es bueno o beneficia la fertilidad del suelo? Son suelos barrosos. Desde Coquimatlán, Colima. No es bueno, Carlos. En suelos arcillosos es el principal problema, la inundación, ya sea por riegos rodados de gravedad o por lluvias, como tú bien lo comentas allá en Colima. Si es un suelo arenoso, se va filtrando y hay aireación. En un suelo arcilloso o barroso, como tú lo llamas, el agua se acumula y la raíz no respira. Sobre todo si hay cultivo. O sea, si no hay cultivo y después ya siembras, no es tan malo. Pero si hay cultivo, sí es muy malo, porque la raíz no va a tener oxigenación, porque el nitrógeno que tú aportes se va a ir reduciendo. Son condiciones. Acuérdense que óxido de reducción es una reacción que está en todas las reacciones químicas y biológicas, ¿no? La fotosíntesis es una reacción de óxido de reducción, la misma respiración. Nuestras células se están oxidando y por eso nos vamos envejeciendo, pero es necesario para poder dar oxígeno a todas las células. Entonces, cuando tenemos esa inundación, son condiciones muy reductoras y el nitrato, NO3, empieza a perder oxígeno, se empieza a ir a NO2, nitritos, que ya no son tan buenos para la planta, ya no los puede aprovechar igual. Puede absorber algo, pero ya no es lo que la planta requiere. Y lo peor, si sigues 2, 3 meses, como comentas, ese nitrito se va a hacer óxido nitroso, óxido nítrico, que son gases de efecto invernadero. Estás gastando nitrógeno que no va a aprovechar la planta y además estás contaminando. Entonces, no son buenas condiciones, ¿sale? Lo más que puedas tener drenajes, lo más que le puedas dar estructura al suelo con materia orgánica, con microorganismos, te va a ayudar, ¿sí? Sí, mencioné que ayudaba al tema de hierro y manganeso, porque un hierro manganeso oxidado es menos disponible, menos soluble que un hierro reducido, pero a niveles moderados, ¿no? Ok. ¿Se puede aplicar estiércol de caprino? Sí, se puede aplicar, claro Eh, que sí, Arturo. San Luis ingeniero, Potosí. Sí, adelante. ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué pena ahí cortarlo un momentico. Si quería de pronto ponerle un casito ahí pequeño ahí, ya que está como en un punto clave. Desde Colombia, en el sector del Meta, aquí pegado con San José del Guaviare,
nosotros manejamos un cultivo de palma, ¿sí? Esto es el cultivo de palma, pues no sé si lo conozca muy bien el ingeniero. Nosotros en estos momentos le estamos apostando mucho a unos suelos petroférricos. Los suelos petroférricos, pues para nosotros acá son suelos de mucha laja, de mucha piedra, de mucho cascajo, que llaman, pues tiene varios nombres. Nosotros le estamos apostando a estos suelos pues tienen pendientes también dentro de los suelos petroférricos, nos han, digamos que en muchos puntos que no le apostemos tanto, pero digamos que ya hay algunos indicadores donde nos han dicho que pues los suelos son, que sí dan la productividad que uno puede apostar, digamos, si le queremos apostar a 30, 35 toneladas, que esperemos 25, 28, pero entonces el objetivo del punto de ingeniero, ¿cómo podíamos nosotros mejorar, ya que estamos en ese punto de la biología, estos suelos? Para nosotros poder, porque el cultivo de la palma es a 30 o 40 años porque vamos a sembrar híbrido. ¿Cómo lo podríamos nosotros mejorar desde su experiencia para seguirle apostando? Ya, es una zona muy, tú me corriges, ¿no? Pero creo que es una zona muy lluviosa, calurosa, que seguramente son suelos ácidos, suelos donde históricamente las lluvias son muy fuertes, más de 1, tal vez 2 metros de precipitación anual, o tal vez más. Y entonces los cationes, calcio, magnesio, potasio, que están en las arcillas, se van lavando y por el bajo pH el aluminio se empieza a liberar. El aluminio de las arcillas tienen aluminio, son aluminosilicatos normalmente. Entonces, en esos suelos, geológicamente son ácidos. Acá en zonas más templadas o incluso áridas, suelen ser alcalinos, pero a veces los hacemos ácidos antropogénicamente. El hombre aplica muchos amoniacales y lo vamos acidificando, pero no es el caso de esa zona de Colombia. Ahí de manera natural son ácidos por geología. Y en suelos ácidos el aluminio se empieza a liberar y es tóxico para las plantas, ¿no? Entonces, paso uno, sí puedes decir que en la región hay, ¿cómo les llamaste? Petroférricos, ¿sí? O sea, que tienen óxidos de hierro, que es también parte de lo mismo. También el manganeso puede estar a niveles muy altos. Eh, y eso también puede causar toxicidad a la raíz. La puntita de la raíz se atrofia y ya no crece bien. Entonces la palma tolera ciertos niveles de acidez, es mucho más tolerante que otros cultivos, pero sí puedes generarte problemas. Si ya estás invirtiendo en híbridos de alto rendimiento, pues yo buscaría mejorar ese suelo. El encalado, si te falta magnesio, la cal dolomita sería un excelente mejorador de suelos, pero sí te recomiendo que hagas un análisis completo, ¿no? Hay varios laboratorios en Colombia, muy buenos. No te ofrezco los de Fertilab porque por tema de aduanas no lo vamos a recibir, pero hay buenos laboratorios en Colombia, analízalo porque no toda la región es igual y a veces de aquí a 2 o 3 kilómetros ya es un suelo muy diferente. Entonces asegúrate cómo está ese suelo, si quieres me lo compartes cuando ya lo tengas y vemos de manera integral, porque hay que ver pH, hay que ver niveles de nutrientes, de preferencia, antes de establecer el cultivo. Eso te ayuda muchísimo. Qué bueno que lo haces en este momento, porque cuando ya está establecido, es mucho más difícil hacer un mejoramiento, una enmienda de suelos. Muchas gracias, ingeniero, muchísimas gracias. Le estaré entonces comunicando y aportando ahí la información a ver cómo podemos llegar al éxito. Claro que sí, con mucho gusto. Muy bien, pues con esto terminamos. Muchas gracias por acompañarnos y pues seguimos a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.